Esta mañana veo que estamos todas atentas. Hacemos un estudio bien bueno para aprender. De repente hay cosas que llevamos tiempo en la iglesia, pero a veces no las sabemos. El Señor nos ha dado esta oportunidad maravillosa de poder aprender todo esto. Bueno, me ha correspondido a mí los ministerios de la iglesia. Y es bueno preguntarse qué es un ministerio. Aquí el negrito, no me pongo ahí. Los ministerios de la iglesia son áreas o departamentos que una congregación cristiana se encarga de cumplir funciones específicas para servir a la congregación. Su propósito es facilitar el crecimiento espiritual, la enseñanza bíblica, el servicio social y la extensión del evangelio, entre otros objetivos. En términos generales, es un ministerio de servicio o labor que se realiza en obediencia a Dios para edificar la iglesia y extender su reino. Fundamento bíblico se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratega, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Romanos 12, capítulo 12, versículo de 4 al 8 dice: porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso hay algunos que son pastores, profetas, porque si fuéramos todos pastores, ¿a quiénes vamos a guiar? Si fuéramos todos profetas, ¿a quiénes tendríamos que designar? Bendito sea el Señor que nos ha dado esta orden de poder cumplir estos ministerios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En lo que el Señor nos ha puesto, poder desempeñarlo de la mejor forma. Porque todo lo que hacemos no es para nosotros mismos, sino que es para la gloria del Señor. Y para el Señor se hace todo perfecto. Amén. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho.
Vamos a definir ahora qué es un apóstol. Los apóstoles fueron los principales discípulos de Jesucristo, elegidos por él mismo para difundir el mensaje y continuar su obra tras su muerte y resurrección. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajeros. Los primeros apóstoles fueron Pedro, llamado anteriormente Simón, y fue de profesión pescador, líder del grupo, y el Señor lo llamó la roca sobre el cual edificaría su iglesia. Andrés, hermano de Pedro, también pescador y uno de los primeros en seguir al Señor. Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y fue uno de los discípulos más cercanos al Señor. Juan, autor del Evangelio de Juan, según la tradición, y muy cercano al Señor. Felipe era de Besaida, y como Pedro y Andrés tuvo un papel activo acerca de seguir al Señor. Bartolomé, quien es Natanael, que él fue el que dijo, saldrá algo bueno de Nazaret. Gloria a Dios. Porque no creía en el Señor, pero el Señor lo había visto como lo vio a usted, como me vio a mí. Amén. Ya de lejos. Y el Señor ya sabía mi necesidad y la suya. Amén. Así como llamó a Natanael, le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Bendito sea el Señor. ¿Cómo hablamos nosotros cuando el Señor nos vio? Como dice Natanael. Tomás, lo conocemos porque fue el que dudó. Si no metiera mi mano en el costado, no voy a creer. Pero bendito sea el Señor, que le dice Tomás, mete tu mano en mi costado, porque he resucitado. Bendito sea el Señor. Mateo, un recaudador de impuestos, odiado por los suyos, porque él era un judío, pero él trabajaba para el Imperio Romano, así que era un hombre odiado por sus pares. También llamado Leví, y autor del Evangelio que lleva su nombre. Santiago el menor, hijo de Alfeo, de quien no se sabe mucho. Tadeo, también llamado Judas. Bueno, no hay que confundir a este Tadeo, que también se llamaba Judas, con él, otro Judas que fue el que traicionó al Señor. Simón, el celote, él tenía una ideología política radical, quienes pensaban que ellos tenían que vencer al Imperio Romano, pero con fuerza física, no como la que el Señor le lo enseñó. Y Judas, quien traicionó a Jesús y fue reemplazado por Matías. Además de estos 12 discípulos, se conoce también al apóstol Pablo. Pablo de Tarso, quien tuvo una experiencia directa con el Señor cuando él iba tras los cristianos para eliminarlos, pero él tiene un encuentro con el Señor ahí en Damasco y después se convierte al Señor. Y después de ser un perseguidor, fue un perseguido. Bendito sea el Señor. Función y misión de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron la misión de predicar el Evangelio, fundar comunidades cristianas, testimoniar la resurrección de Jesucristo, ser líderes espirituales en la iglesia. Fueron los primeros y principales seguidores de Jesús encargados de establecer y expandir el cristianismo. Son figuras clave en la fe cristiana, y su legado perdura en la doctrina y en la estructura de muchas iglesias cristianas. Ministerios pastorales, profetas, evangelistas y maestros. Roles y funciones en la iglesia.
liderazgo cristiano, entrenamientos ministeriales dentro de la iglesia local. El ministerio pastoral es el llamado de cuidar espiritualmente la congregación de Cristo. Pastores, el propósito del ministerio pastoral: edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, guiar y cuidar el rebaño, como un pastor a sus ovejas, formar discípulos maduros en la fe, ser ejemplo de piedad. En Juan 10, versículo 11, dice: ¿quién es el mejor pastor de nosotros? Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ese versículo es del Señor. Amén. Jehová mi pastor, nada me faltará. Es el mejor pastor, el que está siempre con nosotros. Amén. El que nos refugia en el momento de la dificultad. En primera de Pedro 5, del 2 al 4, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo el ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Hay retos que el pastor tiene que pasar, y estos serían soledad, opresión espiritual, demandas emocionales y familiares, crítica y conflictos en la iglesia, cansancio ministerial, porque los pastores también tienen alta carga. Así que el que quiera ser pastor, de los varones que se encuentran, no es fácil. Por esta razón el pastor debe tener una vida de oración, red de apoyo de pastores o oficiales u otros miembros de la iglesia. Funciones del pastor: predicación y enseñanza. Predica la palabra de Dios con claridad y fidelidad. Alimenta espiritualmente la congregación con sus enseñanzas. Tiene bastante trabajo pastor sobre sus hombros. Cuidado pastoral: acompaña, escucha, aconseja a los miembros de la iglesia, visita, cuida u ora en momentos de crisis y necesidad espiritual. Marca la visión y dirección de la iglesia, forma y supervisa a otros líderes, diáconos, maestros, ministerios. Lidera con autoridad, bajo la dirección del Espíritu Santo. Toma decisiones sabias en el ministerio espiritual. Ora constantemente por la iglesia y sus necesidades. Harto tiene que dar el pastor, mucho más que nosotros, porque sobre él y detrás de él hay muchos. Por lo tanto, debe estar orando constantemente. Busca la voluntad de Dios para la comunidad, no para su propio beneficio, sino que para la iglesia en general. Aunque no es función principal, el pastor suele colaborar con la organización interna de la iglesia. Puede estar involucrado en la planificación de actividades y en el uso de recursos. El llamado pastoral. Muchos pastores sienten un llamado de Dios desde muy jóvenes, mientras que Dios lo reconoce en la etapa más avanzada. Aquel que quiera hacerse pastor, a veces no termina en el ministerio, pero cuando es un llamado de Dios, eso llega hasta el fin. Este llamado
llamado se confirma a través de una profunda convicción personal, frutos espirituales visibles en su vida y ministerio, reconocimiento por parte de otros líderes o de la iglesia, aunque no es formación pastoral, aunque no es obligación y no es común en algunas iglesias, se fomentan seminarios bíblicos o teológicos. Profetas. Los profetas. Los profetas son personas escogidas por Dios para comunicar su voluntad, dar mensajes divinos, corregir el pueblo, muchas veces anunciar eventos futuros. Sabemos que también hay profetas falsos. Amén. Y para eso nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento, porque vendrán muchos, sobre todo en estos tiempos, vendrán falsos profetas. Y dice que están dentro de la iglesia. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Dice, no se valen de su propio juicio, sino hablan con autoridad en el nombre de Dios. Y cuando los profetas hablan y las cosas se cumplen de lo que dice, es porque es de Dios. A veces hay algunos que se levantan y dicen ciertas cosas, pero sabemos que a veces hay profetas que confunden también al pueblo. Amén. En Éxodo 6:3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto es lo que le decía a Moisés. Característica de un profeta: escucha la voz de Dios, revelaciones, en visiones o en sueños. Habla con autoridad espiritual, corrige abiertamente y exhorta. Lleva al arrepentimiento y denuncia el pecado. Anuncia lo que está por venir. Vive una vida de obediencia y santidad. Bendito. Esas son características de un profeta. Ejemplo de profeta. Conocemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Eliseo, Daniel, Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y aún nos puso Dios, Ahora vamos a ver los evangelistas. Los evangelistas son autores de los evangelios y proclaman la buena noticia de Cristo. El evangelista es una persona dotada por Dios para proclamar el mensaje. Ejemplo de evangelistas: Marcos, discípulo de Pedro, enfocado en la acción y los milagros de Jesús. Lucas, de profesión médico, compañero de Pablo, autor del libro de los Hechos y en el Evangelio para los gentiles. Maestros, personas dotadas por Dios para enseñar la palabra con claridad, fidelidad y sabiduría. Ministerios fundamentales para la doctrina del pueblo de Dios. Una gran responsabilidad de un maestro, porque tenemos que enseñar lo que dice la palabra, no lo que yo creo o pienso. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En Hebreos 5, versículo 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de hecho y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Administramiento para el maestro. Jesús, el modelo de maestro. Pablo, maestro de los gentiles. Apolos, elocuente e instruido. Levita, enseñaba la ley, y eso se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 17, del versículo 7 al 9. Y dice así: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jair, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Samaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonía, y con ellos a los sacerdotes Eliasama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Jehová, las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Y qué enseñaban? La palabra del Señor, la ley del Señor, que es lo que los maestros, los que somos maestros, lo que nos encontramos acá, es lo que debemos hacer: enseñar la palabra del Señor. Amén. La función principal del maestro es enseñar la palabra con claridad y fidelidad, como dice en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entre más sepamos de la palabra del Señor, más se nos va a pedir. Así que hay que estudiar sí la palabra del Señor para tener el conocimiento y para conocer más a Dios también. La función principal del maestro dice comunicar un mensaje directo de Dios. Y está en 1 Corintios 14, versículo 3, y dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, me quedó algo pendiente en lo evangelista. Nuestra misión no tiene ese ministerio. El único evangelista que nosotros conocimos fue el pastor Borges, que fue, porque evangelista es llevar y abrir una iglesia en ciertos lugares. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros predicamos la palabra, pero nos vamos edificando iglesias en diferentes lugares. Así que eso me había quedado pendiente, me recordé, y quiero dar las gracias, hermana, a la hermana Claudia. Hay que reconocer cuando la hermana se lo merece, porque ella nos ayudó en preparar estos temas. Nosotros escribimos, buscamos todo lo que era posible para este estudio, y a la hermana Noé, porque ella se dio el trabajo, hermana, de poner estas florcitas. A uno ya le pide la tecnología, y la verdad es que cuando fuimos nos juntamos para ver el trabajo, y yo lo llevaba en blanco. Pero la hermana Noé, y hay que felicitarla porque como señorita hermana, es bueno que ella también se interese y nos ayude en estas cosas que son importantes. Así que eso que ven ustedes ahí que está bonito, la hermana Noé. Gloria a Dios. Yo quería agradecerle eso, y ahora viene la otra parte que es los sacramentos.